Muy buenas. A ver, si queremos construir aplicaciones potentes con Vue.js, lo primero es lo primero. Necesitamos tener a mano las herramientas de JavaScript adecuadas. En este repaso vamos a ver tres conceptos clave que son, básicamente, la base para escribir código Vue que sea moderno y eficaz de verdad. Vale, entonces, ¿cuál es el truco para arrancar bien con Vue? ¿Hay que saberse de pe a pa todo JavaScript? Pues mira, la respuesta es que no. Solo hay que dominar unas pocas piezas fundamentales que de verdad lo cambian todo. Pues al final todo se reduce a esto. Tres mejoras muy concretas del JavaScript de hoy en día que, una vez las tenemos interiorizadas, consiguen que el código de Vue, bueno, no solo sea más fácil de escribir, sino que sea mucho más potente y sobre todo más claro. Vamos a verlas una por una. Venga, vamos al lío. El primer concepto se centra en la base de cualquier programa, ¿no? En cómo declaramos y manejamos los datos. Y es justo aquí donde entra en juego una de las grandes modernizaciones de JavaScript. Estamos hablando, claro, de las variables. Durante años solo teníamos una forma de declararlas, pero ahora tenemos let y const. Y ojo que este cambio no es solo estético, se trata de pasar de la ambigüedad a la precisión y a la seguridad en nuestro código. Antes de que llegaran let y const, todo, absolutamente todo, era var. Y a ver, var tiene un comportamiento un poquito especial, digámoslo así. Podía llevar a errores muy confusos porque su alcance, lo que llamamos scope, no siempre se comportaba como uno esperaba. Vale, a ver, ¿qué es eso del scope? Pues es muy sencillo. Es básicamente el trozo de código donde una variable existe y la podemos usar. El gran lío con var es su scope a nivel de función, que podía crear unos efectos secundarios bastante raros. Las nuevas palabras clave, let y const, introducen el scope de bloque, que es muchísimo más lógico e intuitivo. Y aquí se ve el problema de forma súper clara, ¿verdad? A la izquierda, la variable declarada con var se escapa del bucle, como si tuviera vida propia. A la derecha, en cambio, let la mantiene a raya, bien contenida. Si intentamos usarla fuera, nos da un error. Y eso es exactamente lo que buscamos, variables que no anden contaminando otros sitios. Y aquí llega la estrella del rock, const. La regla de oro hoy en día es empezar siempre con const. ¿Y por qué? Muy simple, porque crea una variable a la que no se le puede volver a asignar otro valor. Esto evita que por accidente cambiemos datos que no deberíamos tocar y hace que todo sea más predecible. Y ojo, en Vue esto es importantísimo. Al definir el estado reactivo, casi siempre vamos a usar const para asegurarnos de que la referencia a esos datos no se nos cambie por error. O sea que, para que nos quede claro, la estrategia a seguir es muy simple. Se empieza con const. Si más adelante vemos que esa variable necesita cambiar de valor, pues la cambiamos a let. ¿Y var? Pues a var le decimos adiós. Se queda como una reliquia del pasado. Venga, seguimos. Segunda herramienta de nuestro kit, las funciones. Escribir funciones es el pan de cada día de cualquier programador, y las funciones flecha, o arrow functions, llegaron para que ese trabajo fuera mucho más limpio y directo. A ver, esta es la forma de toda la vida de escribir una función y asignarla a una variable. ¿Que funciona? Claro que funciona, pero es un poco aparatosa, ¿no? Tenemos la palabra function, las llaves, la palabra return. Son demasiadas cosas para una operación tan simple. Y esto es otra historia. Es exactamente la misma función, pero con la sintaxis de flecha. Es que es increíblemente corta y directa. Y esta es la sintaxis que vamos a ver por todas partes en el código de Vue, ya sea en los métodos de un componente o en las funciones de la composition API. ¿Por qué? Por su claridad y porque es mucho más breve. ¿Y cómo pasamos de una a la otra? Pues es facilísimo, de verdad. Primero, fuera la palabra function. Luego añadimos la flecha arrow data function, justo entre los paréntesis de los parámetros y el cuerpo. Y aquí viene el truco final. Si la función solo devuelve una cosa en una sola línea, podemos quitar las llaves y la palabra return. ¡Pum! El retorno se vuelve implícito. Y con esto llegamos a la tercera y última herramienta clave de nuestro kit, los template literals. Esto viene a solucionar un problema súper común, construir cadenas de texto con variables, que antes era un proceso, un poco engorroso y donde era fácil meter la pata. Seguro que esta imagen nos resulta familiar, ¿a que sí? Un montón de comillas, signos de más por todas partes, un lío para unir trozos de texto y variables. Es que es difícil de leer y es súper fácil olvidarse de un espacio, una comilla, y que todo se rompa.
Y aquí llega la magia. Usando las comillas invertidas, los backticks, podemos escribir la cadena entera del tirón e incrustar las variables directamente dentro, con esa sintaxis de SDLT invertido. El resultado es infinitamente más legible y mucho más fácil de mantener. De hecho, esta idea de meter lógica dentro del texto es la misma filosofía que hay detrás de las plantillas de Vue. Así que, resumiendo sus superpoderes. Primero, se usan comillas invertidas, los backticks, no las comillas de siempre. Segundo, nos dejan meter no solo variables, sino cualquier expresión de JavaScript. Y tercero, y muy importante, nos permiten crear texto que ocupa varias líneas sin tener que hacer malabares. Vamos, que son una mejora en todos los sentidos. Muy bien, ya tenemos las 3 herramientas sobre la mesa. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo encaja todo esto en el gran puzzle de Vue.js? Vamos a atar cabos. Hemos actualizado nuestro kit de herramientas de JavaScript con 3 conceptos clave: variables más seguras gracias a let y const, funciones mucho más cortitas con la sintaxis de flecha y strings que se leen de maravilla gracias a los templates literales. Llegados a este punto, alguien podría preguntarse, ¿por qué hemos dedicado este rato a repasar JavaScript si aquí hemos venido a hablar de Vue? Bueno, pues la respuesta es clave para entender cómo funcionan los frameworks modernos. Porque la clave de todo es esta. Vue está construido sobre JavaScript moderno. La sintaxis que acabamos de ver no es algo opcional, no. Es el lenguaje estándar con el que se definen componentes, se gestiona el estado y se crean plantillas dinámicas en Vue 3. O sea que dominar esto es en realidad dominar los cimientos de Vue. Y, para terminar, una reflexión final. De estas 3 mejoras, ¿cuál de ellas creen que tendrá el mayor impacto, el más inmediato, en la calidad del código que se escribe? Pensar en ello es un gran primer paso hacia un desarrollo más moderno y eficaz. Muchas gracias por la atención.